Mejor que sea la hora por si algunos entran con retraso. Ya. Ya salió que está transmitiendo. Buenas noches, damas y caballeros. Mi nombre es Ever Domínguez, de Librería El Caminante. El día de hoy tenemos la historia de 3 mujeres: Dominga Gutiérrez de Cosío, Francisca Zubiaga La Mariscala y Flora Tristán, a través de un bello libro que es Dominga, Francisca, Flora, Soy una fugitiva, una profana, una paria, de Sara Beatriz Guardia. Para ello tenemos la participación de Inmaculada Lergo, Alejandro Málaga y la escritora Sara Beatriz Guardia. Para empezar esta presentación del libro, tenemos en primer lugar la participación de Inmaculada Lergo. Ella viene de Sevilla, España, pero tiene un inmenso amor por el Perú. Ella es escritora, crítica literaria y editora. Ella cursó estudios de filología y de geografía e historia, doctorándose en filología. Es miembro correspondiente de la Academia Peruana de la Lengua desde el 2013. Está especializada en el ámbito de la literatura peruana hispanoamericana, con especial incidencia en poesía, así como en el concepto de antologías y canon literario, con diversas publicaciones en este ámbito y ediciones de los escritores peruanos César Vallejo, Carlos Germán, Rosa Arciniaga, entre otros. Igualmente cuenta con poesías y textos de creación en antologías y revistas. Es directora de la revista Entorno Literario y codirectora de Mediodía. Además, jurado en diversos premios literarios, entre los que se cuenta el Cervantes de Literatura en el 2014. Ha sido profesora de instituto y de la Universidad de Sevilla, España. Bueno, bienvenida, Inmaculada. Muchas gracias por tu participación. Sabemos que la distancia horaria es extensa y bueno, agradecemos de corazón tu participación. Bienvenida. Gracias. Bueno, ya sabéis que por aquí, por el sur de España, somos noctámbulos, así que no pasa nada. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, aunque no les vea las caras. Gracias a Ever Domínguez y a la librería El Caminante. Y bueno, y muchas gracias, Sara Beatriz Guardia, por haberme invitado, ¿no?, a este acto de presentación de la nueva edición de tu libro, que está aquí, ¿no?, y que ya Ever ha comentado. Dominga, Francisca, Flora, Soy una fugitiva, una profana, una paria. Bueno, se lo agradezco especialmente a Sara Beatriz porque este libro tiene para mí una pequeña historia. Yo me encontraba en Lima el año de la primera edición y justamente el día antes de volverme para España, pues a través de una amiga común, que espero que esté ahí, Rocío Rebolledo, un beso desde aquí, pues nos presentó. Yo tenía muchas ganas de conocer a Sara Beatriz Guardia porque yo había leído sus escritos y los había utilizado para los míos, para mi tesis doctoral, especialmente ese libro que me parece imprescindible titulado Mujeres peruanas, el otro lado de la historia. Así que bueno, pues fue una alegría para mí conocerla y otra alegría inesperada el que ella venía con un libro en la mano, yo no había visto y demás, y bueno, me lo dedicó, me lo regaló, pues lo guardé y demás. Cuando hice las maletas esa noche, pues decidí que en vez de meterlo en medio de la montaña de libros que siempre me llevo de vuelta, pues lo eché en el bolso y me lo llevé para la cabina del avión, empecé a leer y demás. Y bueno, cuando ustedes lo compren y lo lean, comprenderán lo que voy a decirles. Lo normal es que en un vuelo tan largo uno esté deseando, durmiendo y deseando que, que pasen pronto las horas de vuelo. Sin embargo, a mí se me hicieron cortas y miraba el reloj y decía, no, que no llegue, que quiero terminarlo.
O sea que realmente ustedes lo van a ver, el libro atrapa. Nada más llegar a Sevilla, entonces, pues felicité a Sara Beatriz por un trabajo tan interesantísimo y le hice una reseña en una revista de ámbito hispánico que se llama Guaraguao y que ustedes pueden ver en su número 52, si tienen interés. Bueno, nada más adentrarme en las historias ofrecidas por Sara Beatriz en este volumen, lo relacioné inmediatamente con otro muy conocido y sobrecogedor de Octavio Paz, que quizás conozcan, que se titula Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. En ese libro, el mexicano refleja, igualmente que Sara Beatriz aquí, la lucha interior de una mujer, en este caso de Sor Juana, esa lucha entre su natural impulso de creadora y la presión ejercida de continuo sobre ella para doblegar precisamente su ser, ¿no? Bueno, estas semblanzas obligatoriamente, pensé, nos hacen cuestionarnos sobre cuántas mujeres, conocidas algunas y desconocidas muchas, han sufrido indeciblemente solo por intentar que las dejen ser ellas mismas, nada más. Mujeres como las de las 3 crónicas, bueno, que son el fruto maduro de una larga y paciente labor de investigación y reconstrucción, que recoge este libro y que se vertebra en torno a la ciudad de Arequipa. La primera, Dominga Gutiérrez de Cosío, fue protagonista sin quererlo de un gran escándalo público y de una lucha entre poderes en la naciente república. Bueno, prefiero no entrar en los detalles de su historia, me lo salto, aunque en la reseña lo ponía, para que sean ustedes mismos los que al leer el libro los vayan desmadejando a través de los datos y de la documentación ofrecida. Solo decir que nuevamente encontramos a una mujer, bueno, en este caso casi una niña, sobre la que recae, sin haber tenido ella ni siquiera parte de responsabilidad en ello, ¿no? Exclusivamente por actos ajenos, bueno, pues sobre la que recae, decía, el honor de la familia, y entonces es obligada por esta a ingresar en el convento de las Carmelitas Descalzas, nada menos, muy duro, ¿no?, de Santa Teresa. Después de su noviciado, a pesar de la voluntad personal de no profesar, esa voluntad no fue respetada ni por la Madre Superiora, tampoco por su confesor, bueno, que le aseguraba, como en muchos otros casos, que el demonio se había apoderado de ella y que encontraría la paz de espíritu justo cuando profesara, ¿no? Tampoco fue respetada por su madre, que le dijo que la repudiaría si se atrevía a no profesar. Bueno, durísimo, ¿no? Corría el año de 1821. Bueno, casi 10 años después, Arequipa se ve conmovida por un suceso tremendo, la noticia de que la monja Dominga había muerto calcinada en la celda del convento por un incendio fortuito, ¿no? Sin embargo, al poco, este escándalo todavía se hizo mayor al comprobar que el cadáver encontrado no era de ella, ¿no? Bueno, Dominga Gutiérrez, con 23 años solamente, enferma ya de cuerpo y de espíritu por los rigores de la clausura y dominada por la más profunda desesperación, después de todos estos años, no encontraba más salida que o bien el suicidio, cosa que su verdadera convicción religiosa no le permitía, o la huida, ¿no? O intentar la huida, que era, pues, en principio poco menos que imposible, ¿no? Bueno, todo esto sucedía en una ciudad en la que, dice Sara Beatriz Guardia, todo el día y la noche tañían las campanas, ¿no? Es decir, el peso de la iglesia tan tremendo. La iglesia imponía
y bueno, y la sociedad también en general, un tipo de sociedad y de mentalidad, de usos y formas de vida que se adentraban, como en este caso, incluso en lo más recóndito de las conciencias, como le pasaba a Sor Juana, no solo exteriormente, sino también a través del confesionario. Bueno, de otro lado, y esto es también otra de las partes más interesantes de esta historia, tras la declaración de independencia, no justo como saben en ese año que he nombrado, que de 1821, la connivencia que durante todo el virreinato había habido entre los dos grandes poderes, el eclesiástico y el civil, se rompió lógicamente, ¿no? Ya que pues, los nuevos poderes políticos querían desprenderse de ese peso que había ejercido siempre la Iglesia, además desde la península, ¿no? El caso de la monja fugitiva fue utilizado entonces por el reciente nuevo poder político en beneficio propio también, ¿no? Para ayudarla a ella, pero en beneficio propio. Tomó el caso de la defensa de la monja como algo propio, a pesar de que ella, persona religiosa, como he dicho, y consciente de que su secularización solo podría dirimirse a través de la Iglesia, lo que ella pedía, que la secularizaran, para dejar de ser monja y poder tener una vida normal, pues ella no formó parte de la defensa. Pese al valor y a la convicción de esta lucha, hay que valorarlo, ¿no? También, pues tenía ese valor, pero hay que decir que nuevamente no se contó con ella, no se le preguntó ni su sentir ni su parecer, ¿no? Una lucha de poderes al fin por encima de una gran tragedia humana que, por desgracia, pues no es un caso aislado. Bueno, seguir este conflicto que fue, dice la autora, y cito, el primer conflicto entre el poder civil y el eclesiástico en la naciente República del Perú, realmente es interesantísimo, por lo menos a mí me apasionó. Bien, este ensayo biográfico, que es el más amplio, se completa con la incursión de otras dos historias de mujeres fuertes que el destino, y esto es curiosísimo, la verdad, quiso reunir en la Arequipa de estos años y entre las que hubo también cierto contacto. Así, en el año 1833, año en el que se resolvió el caso de Dominga Gutiérrez, bueno, permitiéndole vivir fuera del convento, pero increíblemente con la obligación de que se mantuviera célibe, ¿no? Bueno, lo que pasó después, ustedes lo miran. Pues justo ese año llegaba a Arequipa otro nombre muy conocido en el Perú, allá, ¿no? El de Flora Tristán. Flora Tristán, como se sabe, nació en París, fruto del matrimonio del coronel Mariano Tristán y Moscoso, la gran familia de poder en Arequipa, con una francesa, Thérèse Lenné. Bueno, murió él muy pronto, quedándose madre e hija por motivos totalmente desasistidas. ¿Por qué? Pues por culpa de estos movimientos de la invasión napoleónica, tanto en España como en Francia, incluso en América, pues no se le reconoció a la madre la legitimidad de su matrimonio, ni a ella como hija legítima. Tras un desgraciado matrimonio de Flora Tristán y muchos años de lucha por la custodia de sus hijos, decide ir al Perú a que les reconozcan, ¿no? A que las reconozcan como hija legítima. Bueno, no lo consigue, sin embargo, dice Guardia, ganó otra legitimidad en Arequipa. Inauguró una nueva forma de concebir a la mujer en su rol social y político, ¿no? Esto yo creo que fue importantísimo en ese momento. Por eso me parecía una cita muy, muy exacta. Bueno, dejó también, como he sabido, entre otros escritos, ese famoso Peregrinaciones de una paria. Bueno, pues como decía, Flora Tristán visitó en su casa a Dominga Gutiérrez, eso lo ha descubierto, ¿no? Sara Beatriz lo cuenta aquí.
al parecer estaban unidas por un cierto parentesco familiar, y nos ha dejado igualmente, ¿no?, la impresión que recibió de ella, ¿no?, que también es muy, muy emotiva, porque la sintió, bueno, sintió una persona en soledad y una persona que estaba invadida por la amargura, ¿no?, a pesar de que había un poquito podido rehacer su vida, ¿no?, una persona con el ánimo y el espíritu abatido. ¿Por qué? Pues se seguía sintiendo condenada por una sociedad donde, cito, los prejuicios y la superstición han conservado todo su rigor en este pueblo ignorante y cruel. Bueno, da idea, ¿no?, del sufrimiento, del peso de la sociedad. Bien, también formó parte de la vida de Arequipa en estos años Francisca Zubiaga, apodada la Mariscala, como saben, por haber sido esposa del mariscal Agustín Gamarra, que fue presidente del Perú. Y también llamada así por sus dotes de mando, que ejerció de forma directa en el convulso periodo político que enfrentó a varias facciones en busca del poder de la nueva república. Bueno, mucho se ha escrito sobre ella, en este caso sí se ha escrito mucho, y quizá no haya habido en el Perú, a pesar de tanto escrito y de tanta visión, mujer más atacada o atacada con más severidad, por el hecho de tener actitudes que se consideraban propias del varón, ¿no?, y que en ese momento se consideraba que afeaban la condición femenina. Por ejemplo, pues era diestra con la pistola, con la espada, era una magnífica jinete, le gustaba la acción, le gustaba el ajedrez. Y por supuesto no le gustaba vestir de esa manera tan incómoda y con tanto remilgo que era la moda femenina del momento. Bueno, fue la primera mujer además en ejercer, ¿no?, una función política en el Perú. Bueno, todo ello le valió los consabidos juicios de, bueno, terrible compañera para una esposa honorable, estoy citando, o la conocida sentencia del tradicionalista Ricardo Palma, que quizás a modo de piropo, ¿no?, le dijo que ella era todo lo que se llama todo un hombre. El piropo era, pues, ser hombre. Bueno, aún hoy en día sigue siendo injusto, creo, mantenerla en la leyenda en vez de darle su sitio en la historia, estoy diciéndolo con mayúsculas, ¿no?, como le corresponde, como le correspondería si hubiera sido hombre. La casualidad también o el destino quisieron reunir también a Francisca Zubiaga y a Flora Tristán en el mismo barco, curioso, ¿no?, el William Ralston, que la llevaba deportada a Chile, donde se conocieron y se trataron. Bueno, voy terminando. Los tres relatos están escritos con una fluidez y en una forma híbrida, ¿no?, que yo creo que, bueno, después de este libro, Sara Beatriz, se han escrito muchos con esta mezcla entre el ensayo, ¿no?, y la biografía. A mí me resulta curioso porque se está poniendo de moda. A lo mejor has tenido algo que ver. Y bueno, aunque tanto Flora Tristán como Francisca Zubiaga han sido objeto de otros estudios, no lo ha sido tanto Dominga Gutiérrez, sobre todo atendiendo a la búsqueda y al aprovechamiento de las fuentes, que es lo interesante en este caso. Bueno, por eso consideré y sigo considerando que el libro merece un amplio recorrido, como lo ha tenido su otro libro que comentaba antes de Mujeres Peruanas. Bueno, Sara Beatriz cuenta ya con una amplia trayectoria en sus investigaciones y en la puesta en valor del papel de la mujer en la sociedad hispanoamericana. Y bueno, tiene reconocimientos que no es necesario que yo cite aquí. Solo quiero, por lo tanto, para terminar, reiterarles a todos el indudable interés de Dominga, Francisca, Flora, soy una fugitiva, una prófuga, una paria, y felicitar de nuevo a la autora por su trabajo. Nada más, gracias. Muchas gracias por la participación
Inmaculada. Siguiendo con la presentación del libro, ahora tenemos a Alejandro Málaga Núñez Ceballos. Él es bachiller y licenciado en Historia por la Universidad Nacional de San Agustín. Es magíster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, Sucre. Máster en Historia de la Guerra Contemporánea por la Universitat Jaume I Castellón. Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. Doctor por la Universidad de Tarapacá, Chile. Docente, investigador de la Escuela Profesional de Historia, Facultad de Ciencias Histórico-Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín, de Arequipa. Docente de la Maestría en Historia de la Universidad de Tarapacá, Chile. Especialista en temas de historia de Arequipa, colonial y republicana. Sus líneas de investigación son de instituciones indianas, las obras de los cronistas, el aporte de los viajeros del Perú del siglo XIX, la vida religiosa colonial femenina, el desarrollo y aporte de la prensa arequipeña decimonónica y la historia del vino y pisco en los valles arequipeños. Bueno, adelante, Alejandro. Buenas noches. Librería El Caminante, en la persona del señor Eber Domínguez, la autora Sara Beatriz, un afectuoso saludo desde Arequipa, al igual que a la sevillana Inmaculada Lergo. Felicitaciones por sus palabras. Particularmente, también debo indicar, si me permiten un minuto, yo conocí a Sara Beatriz en la Universidad San Martín de Porres gracias a un amigo querido, un amigo en común, el doctor Eduardo Darjant Chamot, y la verdad que no pensé encontrar a una mujer de tal dimensión, con tales libros y cualidades para reivindicar las historias de las mujeres. Sí tenía idea de quién fue su padre, un docente también de la Universidad San Agustín, un importante catedrático, por lo cual la biblioteca del área de sociales de nuestra universidad lleva su nombre con mucho orgullo. Y finalmente, como diríamos, trabamos amistad, una amistad fuerte, cariñosa y duradera con Sara Beatriz. La noche de hoy tengo el alto honor de ser uno de los presentadores del magnífico libro titulado Dominga Francisca Flora, soy una fugitiva, una profana, una paria, cuya autora es la connotada escritora Sara Beatriz Guardia, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres, Lima, directora del Centro de Estudios de la Mujer en la Historia de América Latina, CEMAL, directora de la Comisión del Bicentenario Mujer e Independencia en América Latina, directora de la Cátedra José Carlos Mariátegui y directora de la Cátedra UNESCO Perú, Universidad San Martín de Porres. La labor académica y profesional de Sara Beatriz se dirige hacia la investigación y valoración del papel de la mujer en la sociedad latinoamericana durante las diferentes etapas de la historia. Se inicia esta labor el año 1985 cuando publicó su libro Mujeres Peruanas, el otro lado de la historia, con el objetivo de dar a conocer la presencia de las mujeres en la historia del Perú. Esta obra ha sido considerada como uno de los mejores libros en historia dicho año. Este es el inicio de Sara Beatriz como autora de libros que reivindican el rol de la mujer peruana en la historia de nuestra querida patria. Con varias líneas de investigación, prestigiosas editoriales han publicado más de una docena de sus libros. Entre ellos, me permitiré citar algunos: Mujeres de Amauta, El poder de la palabra, La quinoa, Alimento de las culturas andinas, Mujeres peruanas, El otro lado de la historia, Una mirada femenina a los clásicos, José Carlos Mariátegui, Una visión de género, La flor morada de los Andes, Una fiesta del sabor, El Perú y sus comidas, Voces y cantos de las mujeres, El amor como acto cotidiano. Por ello ha recibido una serie de premios que resumo
el reconocimiento en el Día Internacional de la Mujer por la Municipalidad de Barranco, el 2014, la medalla Simón Bolívar por la UNESCO, el 2009, el reconocimiento Año Internacional de la Papa, Ministerio de Cultura, 2008, y la Flor Morada de los Andes como el mejor libro entre los mejor publicados durante los 12 últimos años por Gourmand World Cookbook Award 2008, Opera House, Frankfurt, 14 de octubre 2008. Dominga Francisca Flora, Soy una fugitiva, una profana, una paria, fue publicado en 2016 por la Universidad Nacional de San Agustín y llegó a tener 143 páginas. Organizado en 4 capítulos, el primero sobre Dominga Gutiérrez de Cosío y las peripecias que le pasan, como ya mencionó Inmaculada. El segundo capítulo sobre la mujer más importante, la mujer europea más importante de la primera mitad del siglo XIX, me refiero a Flora Tristán, desde su llegada, qué le ocurre, los días que pasa en la familia de su tío, el millonario e influyente político Pío Tristán, su fugaz estadía en los conventos carmelita de Santa Teresa y luego el dominico de Santa Catalina, y finalmente su encuentro con su media prima o familiar, como lo decía, que era Dominga. El tercer capítulo es La Mariscala, Francisca Zubiaga y sus peripecias y tumultuosos años con Agustín Gamarra. Y hay un capítulo 4 que funciona como un colofón para cada una de ellas, ¿no? Finalmente hay una bibliografía especializada que fue consultada por Sara Beatriz. ¿Qué más? La versatilidad de la pluma y reflexión sobre el contexto histórico y los personajes hacen que esta obra sea un deleite para el lector, quien querrá rápidamente finalizar su lectura por adentrarse en la época histórica de los años 30 del siglo XIX. Particularmente como historiador, considero que es un libro de lectura obligatoria para poder comprender esa década, tomando como hilo conductor la vida de Dominga, Francisca y Flora, una fugitiva, una profana y una paria. Como dije, cabe resaltar que la primera edición fue de la Universidad Nacional de San Agustín, el 2006. Para mí fue un gran honor y con mucho agrado pudimos realizar las gestiones ante el rector de turno para que viera la luz el libro que actualmente está agotado, pero felizmente vuelto a editar. Finalizo con mi efusiva felicitación. Estimada y admirada Sara Beatriz, continúa con tu tenaz labor de escribir para nuestro deleite. Congratulaciones, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. A continuación tenemos las palabras de la escritora Sara Beatriz Guarde, con el libro Dominga Francisca Flora, Soy una fugitiva, una profana, una paria. Libro que también lo pueden encontrar en Librería El Caminante, así como Micaela Bastidas. Adelante, Sara. Ahora sí. Muchísimas gracias por la presentación de Inmaculada. Me ha dejado impresionada la lectura tan profunda que ha hecho. La segunda edición del libro tiene las palabras de ella, porque ya había hecho comentarios de la primera edición. Y aprecio significativamente sus palabras porque Inmaculada escribe muy bien. Y gracias a su gran esfuerzo y a su gran trabajo, se han publicado 2 libros de Rosa Arciniega, esta escritora peruana que vivió muchos años en España. Ha publicado Moscrostrom, El torbellino de las grandes metrópolis, en el 2019, y recientemente Engranajes, esta novela
conmovedora novela social que fue muy importante en su momento, que acaba de ser publicada. Es decir, estamos ante una escritora que no solamente conoce del verbo y de la acción y de la teoría de cómo escribir, sino que se involucra en el tema y que además le tenemos un especial reconocimiento en el Perú porque su tema, el tema de hace mucho tiempo de ella, tiene que ver con una escritora peruana y espero, ojalá, que los tiempos no sean tan difíciles como ahora y que puedas venir y que presentemos acá Engranajes. Creo que es una novela que tendríamos que conocer, me parece muy importante, como también presentaste acá Moscow Strong, presentar Engranajes. Y mientras tanto, pues tenemos la comunicación virtual, entonces prácticamente podemos seguir conversando. Gracias, Inmaculada. Quise mucho que tú presentaras el libro, pero tenía esta preocupación de la hora, porque en este momento que nosotros estamos a las 7:30 de la noche, Inmaculada está a la 1:30 de la mañana. O sea, esta noche nos dio esa sensación de que no sabía. Y luego Ever dio una buena solución, dijo, bueno, le grabamos la intervención un día al mediodía de Lima, 6 de la tarde en España, y no hay ningún problema porque la pasamos y ya. Pero como es bastante valiente, como ustedes pueden ver, después de 2 días que habían incluso quedado el día y la hora, ella llamó por WhatsApp y me dijo que no, que ella quería estar presente. Bueno, pues está. Por eso es que te agradezco mucho que estés acá. Para mí es importante tu presencia. Y por supuesto, ahora voy a hablar de Alejandro Málaga. Yo conocí de casualidad a Alejandro en la universidad. Estábamos esperando en la antesala para hablar con el decano y de pronto me presentaron y recordé que en algún momento mi papá habló de su papá, un hombre muy conocido, el padre de Alejandro, un intelectual. Y bueno, él era el hijo y yo era la hija de 2 intelectuales de Arequipa, de la Universidad de San Agustín, y conversando con él, y él preguntó, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, oye, escribiendo una novela que es, o un cuento, o un ensayo, ya no, pero que es muy fuerte para mí, que se produce todo en Arequipa. Y en ese momento le digo, ¿y tú crees que habría la posibilidad que se publique en Arequipa? Y él me dijo, claro, déjame ver. Y como a veces estamos tan acostumbrados que ese déjame ver es nunca más, yo dije, bueno, ojalá, ¿no? Ojalá que sea así. Incluso lo conté en la familia y dije, bueno, no me dijo nada más, pero te dijo que sí. No, no, solamente me dijo eso, que vamos a ver. Entonces cuando terminé y se le envié, la publicó. Y para mí significó mucho. La Universidad de San Agustín es muy importante en nuestra vida. Mi papá enseñó allí, la biblioteca, como dijo, contó Alejandro, lleva el nombre de mi padre. Fue la universidad que él más quiso y que salió por una situación muy difícil y que por eso los libros de su biblioteca fueron a Arequipa. Entonces era muy importante. Pero también era importante este hombre, este profesor, que nos habíamos encontrado y que habíamos conversado y que nos habíamos mandado algunos correos y que se hacía posible esto. Entonces sentí un especial agradecimiento porque a veces hasta la gente más cercana no hace eso por uno. Y entonces esa sensación de encontrar a alguien que había trascendido un poco incluso las expectativas. Y después fui leyendo sus trabajos. Él tiene el director de la revista Surandino, es una muy interesante, con muy buenos artículos, que sería muy bueno que conocieras Inmaculada. Es muy buena la revista, muy interesante, sale virtualmente junio y diciembre cada año, y ahora está preparando un libro
Arequipa colonial en los años de la independencia del Perú, que me imagino que va a ser algo, una contribución importantísima al Bicentenario. Entonces, yo le agradezco a él de manera muy, muy particular. Esa primera edición, además, salió, bueno, desde el comienzo tenía una gran suerte. Fue publicada inmediatamente por la Universidad San Agustín por intermedio de Alejandro. Era completo el panorama. Y luego, si te acuerdas, Alejandro, la presentamos acá en Lima con dos amigas, Elba Luján y Victoria Villanueva, pero después se presentó en París, en la Casa de América Latina, en la Maison de la Amérique Latine, a través del CECUPE, que es el Centro Cultural Peruano que dirige Yolanda Rebú. Estaba dando la conferencia con las láminas para que vean el convento, para que vean Arequipa, a un público francés, y de pronto hay un revuelo, ha entrado alguien, no sé bien de qué se trata, y había sido la ministra de Justicia del gobierno de Sarkozy, que había renunciado y era una persona muy conocida. Y luego salimos y conversamos y ella quería saber cómo se había desarrollado este juicio, este primer enfrentamiento entre la naciente república, como lo ha mencionado Inmaculada refiriéndose a este punto, y la iglesia, el primer choque, ¿no? Fue muy interesante y poco después Roberto Ángeles, que ojalá que vea esto, que es el director de teatro de la Universidad Católica, hizo una obra de teatro basada en Dominga. Fue muy interesante cómo trasladó al teatro esta historia con modificaciones digamos, de la vida de ella, pero muy interesante. Y se agotó y después salió la segunda edición y acá estamos pues reunidos, entonces les agradezco mucho. Yo quisiera decir algunas cosas del libro. Este libro empezó de la manera más... todo este libro ha sido muy sui generis y muy especial. Yo estaba en Arequipa con una prima y pasamos por la iglesia Santa Teresita donde se escapó Dominga. Y alguien me dijo de que acá se escapó una monja. Yo dije, bueno, y la verdad que no me importaba mucho quién se escapó. Pero luego me mandaron un tomo así de la Fundación Bustamante con todo el juicio y quedé impresionada. Y luego empecé a investigar, siempre con el juicio. ¿Y por qué fue el juicio? ¿Y qué pasó acá? Y empecé cada vez a leer y a leer. Me tomó mucho tiempo. Hasta que de pronto entendí el panorama. Luego empecé a leer cómo era Arequipa en esa época, cómo podía ser la vida. Y luego me di cuenta que no iba a poder escribir esta historia, como dice Inmaculada, como un ensayo histórico, punto. Porque yo estaba involucrada emocionalmente tratando de entender qué sintió esta niña, que solamente contó con el amor del padre, que la madre no la quiso nunca, no sé por qué, que a los 13 años la obligan para que salve el honor de la familia, porque hay un novio, ni novio, sino un hombre que la enamora porque piensa que tiene dinero, y cuando Dominga no, la madre le dice que tiene que esperar un año, se va con una viuda que tenía dinero y que no quería esperar. Y para lavar ese honor, pues Dominga tenían que entrar de por vida. Describir el dolor que ella sintió en los 10 años de este enclaustramiento fue muy fuerte para mí, de ponerme en su lugar, que era imposible, pero de entender qué se sentía cuando incluso la madre prohíbe que los hermanos la visiten, qué es lo que sucedía en su alma, en su vida, ¿no? Y luego, ¿cómo nace la idea de la fuga? Estuve en Ávila un 15 de octubre, de casualidad, porque estaba en Madrid y fui a Ávila, pero era 15 de octubre y era el día de Santa Teresita y una procesión. Entré al convento y ahí dice
hermana, tenemos que morir, hermana, la muerte es nuestra liberación. Entonces yo me he inventado, creo, porque no está en la historia, que ella saca de ahí que es a través de la muerte. De lo único que queda es de la muerte que se va a liberar, pero no de su muerte. Y ahí es cuando las criadas que han entrado con ella, que son las más generosas y son las que la acompañan siempre, recién está el cementerio de la Pacheta, recién, y entonces fue fácil buscar el cadáver de una mujer, hacerla ingresar en la noche, vestirla con los hábitos de Dominga, mientras Dominga se ponía otros trajes y salía al cuarto alquilado al frente, y después se produce el incendio, con lo cual ha muerto Dominga. Y Dominga, que piensa que va a dar una gran alegría a la familia, la madre dice, prefiero verla muerta. Y ahí empieza el dolor. Y cómo, y descubro además que cuando ella se está en todo el juicio, pues ha llegado Flora Tristán. No concebí en el primer momento estas tres historias, las fui descubriendo. Y ahí es donde describo cómo ve Flora Tristán Arequipa, cómo es recibida, cómo escribe de Arequipa y este encuentro de estas dos mujeres, ¿no? Y en ese momento hay el golpe que destituye a Gamarra y Francisca Zubiaga llega a Arequipa. Pero ahí no ve nunca a nadie, está escondida y luego la regresan a Lima y en el barco que la visita, en el barco que la va a llevar deportada a Valparaíso, es que ya está en Lima Flora Tristán y decide regresar a París, ya está en regreso, en camino a París, y decide visitarla, ¿no? Entonces, esa es la historia de Dominga, que dice, soy una fugitiva, de Francisco, que era una profana, porque decían que profanaba, porque le decían la presidenta del Perú, porque por su carácter, por de mando y por la forma como ella asumió, y soy una paria por Flora Tristán. Entonces, este es el libro. No, cuando lo vuelvo a ver y cuando lo vuelvo a leer, me encuentro que sí, que ese es el libro que quería, porque describe todo el esfuerzo de estas mujeres extraordinario, esos 150 días en barco de Flora Tristán sola y después a caballo hasta Arequipa, ese retorno, lo que fue para Francisca Zubiaga viajar a Valparaíso deportada y morir sola. Entonces, es una historia que trato además de reflejar la fortaleza, la capacidad de avanzar hasta en las circunstancias más duras y adversas de la vida, por cumplir un sueño, por cumplir un destino. En estas tres historias de las mujeres, es también una historia del valor, de la valentía, del coraje, de la defensa de lo que piensan, de lo que creen. Es eso, el libro. Así que muchas gracias. Les agradezco mucho y estamos bien con el tiempo. Y gracias, Ever. Y pues nada, está el libro acá. En la segunda edición es igual que la primera, Alejandro, porque no tiene acá solamente el escudo de la librería, de la Universidad San Agustín. Y pues nada, tiene la contracarátula tres párrafos que me gustaron muchísimo. Uno es de Manuel Lazo, que es un escritor peruano, otro es de Inmaculada, y el otro es de Paolo Conte, que es italiano, es un escritor italiano. Entonces me había pedido el libro y yo decía, pero en español no lo va a entender el libro, ¿no? Y él puso algo cuando me escribió, que se lo puse acá, y dice, lentamente pero con un fuerte deseo volver a releer muchos pasajes, he llegado a la última línea de su fascinante trabajo dedicado a Dominga Francisca Flora.
he leído todas esas líneas en mis mejores momentos, cuando estaba más sereno y en paz, para intentar comprender o al menos intuir, tanto como sea posible, las emociones que fluyen de su escritura. Así, acompañado por la música y el ritmo de su prosa, unidos a las atractivas historias de las protagonistas que usted ha sabido inteligentemente revivir, se han convertido también un poco mías. Entonces, esa sensación que me da al escuchar a Inmaculada y a escuchar a Alejandro, por eso leo este párrafo de una persona que no me conoce, que vive en otro país, que está en Europa y que no sabe el español, pero que le ha interesado el título, que quiere el libro y bueno, lo tuvo, me da la certeza que llegué a describir el alma de ellas, que las llegué a describir, que las traje de regreso y aquí están, aquí estamos. Terminé de ver. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias por la participación. O sea, te cuento que tiene saludos en el Facebook, se habían conectado desde Brasil. Esther Abreu, y de México también tiene saludos. De diferentes partes del mundo han estado conectándose para esta presentación. Muchas gracias por ese trabajo tan arduo que tienes sobre la historia de las mujeres en el Perú, ¿no? Y este libro que refleja cómo 3 mujeres se van a enfrentar a sus limitaciones, ¿no? Que les impuso el medio, ¿no? Y van a forjar su propio destino. Muchas gracias a todos los invitados, gracias por esta presentación. Este es un libro maravilloso. Dominga, Francisca, Flora, Soy una fugitiva, una profana, una paria, de Sara Beatriz Guardia. Muchas gracias, será hasta otro evento cultural. Gracias a todos. Adiós, buenas noches. Adiós. Sara, un beso.